Buenas tardes, gente linda de las naciones, de todas las naciones entre la tierra y del mundo entero. Recuerden que mi nombre es la hermana Ángela María Jaramillo. Quiero compartir con ustedes grandes cosas de parte de Dios. Aprovechando el tiempo, porque como dice la palabra de Dios, los días son malos, así que es importante vivir para Él y ser de Él en nuestro ser integral. Quiero compartir con ustedes algunas cosas y experiencias en su nombre santo. En el libro de San Juan 8, Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el que es esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo, y si queda para siempre. Así que el Hijo os hará libres, seréis verdaderamente libres. Y sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarle, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y yo hablo lo que he visto y cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando había mentira de suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Abdías, en el libro de Abdías, dice que Abdías vivió en Jerusalén después de la deportación de Judá a Babilonia. Él fue el mensajero de Dios que anunció la caída de los edomitas, y quienes eran los descendientes de Esaú, los que se habían gozado de la caída de Judá. Y él también profetizó de un futuro cuando los judíos volverían a gobernar las tierras. Estuvieron una vez bajo el control de David. La palabra del Señor en el libro de Sofonías. Sofonías vivió en el tiempo de Jeremías, Habacuc y Nahum. Así como esos profetas, él habló en contra de los pecados del pueblo. Él profetizó el juicio sobre Judá y las naciones vencidas, a esas naciones vecinas, así como también las bendiciones
sobre Jerusalén ya restaurada. Esta ciudad a quien Dios le permitió una gran restauración después de que fue destruida totalmente. La obra poderosa de su Espíritu Santo permitió que fuese restaurada y que los nativos de allí y muchas naciones también pudieran habitar allí de nuevo. El libro de Zacarías, el mensaje de Zacarías está dividido en dos partes. La primera parte son el capítulo 1 y 8. Trata de la restauración del templo, y la última parte con el reino de Cristo. Porque trata de la conducta de los humanos. La palabra del Señor en todas las facetas y en todos los niveles. La palabra del Señor en la primera de Tesalonicenses, esta carta la cual fue dirigida a la iglesia de Tesalónica, la cual fue organizada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, fue la primera de las epístolas de Pablo que fue escrita desde Corintio. En el año 51 Pablo estaba satisfecho con la vitalidad de la iglesia, la cual estaba formada por convertidos de diferentes orígenes, pero él pensaba que era necesario corregir ciertos errores en sus pensamientos, particularmente con respecto a la segunda venida de Cristo. Tanto que la primera como la segunda carta de los Tesalonicenses explican la doctrina de la segunda venida de Cristo. Pablo llamaba así por haber sido dirigida a un individuo. La primera y segunda de Timoteo dicen que en el año 63 después de Cristo, la segunda de Timoteo fue escrita esta epístola por el apóstol Pablo, que fue enviada desde la prisión de Roma, en donde Pablo estaba aguardando su ejecución. Timoteo, quien era de padre griego y de madre hebrea, se había convertido bajo el ministerio de Pablo. Más tarde llegó a ser un compañero de Pablo en sus viajes misioneros y después llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo lo describe como un padre espiritual al joven pastor, instruyéndolo en los asuntos de la doctrina y de la conducta. Y esta es una de las epístolas pastorales, porque Pablo llama así por haber sido dirigida a un individuo en lugar de una congregación. El apóstol Santiago, junto con las epístolas de Pedro, Juan y Judas, forman una parte de las llamadas epístolas generales, debido a que no está dirigida a ninguna iglesia o individuo en particular, sino a la iglesia cristiana en general. La carta contiene muy poca doctrina y se concentra en la moral, la ética y en la demostración práctica de la fe personal. La palabra del Señor en el libro, este es uno de los libros más importantes, pero también es uno o el más difícil de interpretar de toda la palabra del Señor. Por eso debemos pedir la dirección a Dios orando en todo tiempo. Aunque la palabra de Dios trae grandes cosas importantes, que para nosotros, como tanto para Jesús, que especialmente Él que es Dios, conoce esto mejor que los hombres, pero es algo difícil de interpretar, ya que la palabra dice que hay cosas que ni siquiera a los ángeles le han sido reveladas. El Señor en el libro de Apocalipsis nos revela o nos comparte
De todos los escritos del Nuevo Testamento, Apocalipsis es el más difícil de interpretar. Los eruditos difieren acerca del significado extracto de algunos de los pasajes más importantes de este libro, pero el propósito básico en el mismo es revelar a Cristo como el Señor triunfante sobre el mal escrito por el anciano discípulo Juan mientras estaba encarcelado en la isla de Patmos alrededor del año 95 después de Cristo. Apocalipsis ha sido una fuente de estímulo e inspiración a los cristianos de todas las generaciones. El libro de Lamentaciones, este libro fue escrito por Jeremías de pie en medio de las ruinas de Jerusalén. En medio de las ruinas del templo lamentó la destrucción de Jerusalén que él mismo había predicho, había profetizado que surgiría una destrucción en aquella ciudad. Y en una palabra antes que hablé hace un momento, hemos podido ver y visualizar en nombre de Jesús esa restauración poderosa que le fue dada a la ciudad. Jeremías está escrito en una serie de poemas que describen las ruinas de la ciudad a causa de la desolación. El libro ha sido llamado un cántico fúnebre sobre Jerusalén. Gloria a su nombre. La palabra del Señor en el libro de San Mateo 17:1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que le aparecieron a Moisés y a Elías hablando con él, y entonces Jesús le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 engramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí que una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oír, a él oír. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron al monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos.